La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Antropología en 35 milímetros. Exposición con varios enfoques. Buenas tardes, qué gusto estar en compañía una vez más pues de la audiencia de Flaxo Radio. Bienvenidas pues a este espacio Antropología en 35 milímetros, este espacio que se ha propuesto como un lugar para debatir, para conversar sobre los temas importantes de la antropología. Temas como la representación, temas como las prácticas culturales, la fiesta, los rituales y también temas de antropología visual como la fotografía, la perspectiva, en fin. Estamos ahora pues en martes 16 de abril. Estamos como habíamos comentado en programas anteriores, en estos países pues de tradición pues hispana, de tradición latina, católica, pues se está viviendo lo que se conoce pues como dentro del calendario de la Iglesia Católica, dentro del calendario litúrgico pues como la Semana Santa, la Semana Mayor, pues y entonces hemos aprovechado esta oportunidad para invitar pues en este programa a una entrevista que nos acompaña en esta tarde a nuestro querido amigo Josia Ocal. Pues Josia Ocal es compañero acá de la maestría de antropología, y Josia Ocal pues es una persona que va a compartir en esta tarde algunos de puntos interesantes acerca de la Semana Santa, de las prácticas culturales, ¿no? Y con toda esta mirada tan holística, tan grande que tiene sobre las cosas Ocal, esta mirada interdisciplinar también. Josia Ocal pues nace en África, en Uganda, aunque se traslada rápidamente a Kenia, en donde crece, y después estudia la filosofía en Kenia y la teología en Inglaterra. Entonces Josia Ocal es sacerdote, tú eres misionero de la Consolata, entonces también es una congregación religiosa, digamos, que se encuentra trabajando en algunos países. Entre ellos pues se encuentran en Venezuela, que es justamente en donde tú has venido trabajando estos últimos años en Venezuela. Entonces vamos a hablar un poquito de tu labor pastoral en Venezuela, no sé, y para hacerlo este énfasis pues con la antropología, con las prácticas culturales, que es lo que nos convoca en esta tarde. Buenas tardes, Ocal, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias, Fernando, y saludos a todos los oyentes. Espero que pues en este espacio podemos compartir un poquito de religión y de cultura, obviamente, porque religión y cultura no hay un divorcio. Si se divorcian los dos, pues creo que estamos mal. Sí, me parece un criterio muy acertado. Entonces, Ocal, cuéntanos un poquito de tu vida. Tú eres africano de Kenia. De cómo es esto de que naces en Uganda, creces en Kenia y ahora por acá, por Ecuador, un trotamundos. Sí, es interesante, ¿no? Pues creo que es parte de la globalización, si podemos decirlo así. Pues yo nazco en Uganda, pero mis padres son de Kenia. Obviamente que por cuestiones de trabajo fueron a trabajar en Uganda, pero luego durante el tiempo de Idi Amin, mi papá tuvo que huirse pues con toda la familia y comenzar de nuevo su vida en Kenia. Ahí crecí hasta que pues entré en el seminario de los misioneros de la Consolata cuando estaba estudiando filosofía, y de ahí fui a estudiar teología pues en Inglaterra. Me ordené en el año 97, de ahí 2 meses después me mandaron a trabajar en Venezuela y estuve en Venezuela 21 años. Wow. Y desde octubre del año pasado pues me encuentro aquí en la Flaxo. ¿Tú viniste acá, viajaste acá a Ecuador directamente por la maestría? Pues, correcto, sí. Vine solamente para la maestría y espero
poder terminar y regresar otra vez a Venezuela. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va la vida en Ecuador? ¿Qué tal la maestría? ¿Cómo van las clases? ¿Qué tal la tesis? Bien, bueno, me encanta, la Flaxo me encanta la metodología, me encantan los profesores, me encanta el ambiente, yo creo que es muy, muy familiar, ¿no? Más que una, vamos a decir, una universidad estrictamente, solamente para, vamos a decir, los fines académicos, también hay ese ambiente de familiaridad y eso me encanta, me gusta muchísimo. El clima de Quito no me trata muy bien. Yo digo que Quito es muy bipolar, pues, en cuanto al clima, ¿no? Y cuesta un poquito acostumbrarse, me ha costado un poquito acostumbrarme un poquito a la altura, ¿no? Y sin embargo, yo creo que hay otros factores que son más importantes que esos pequeños detalles. Y esta comunitas, ¿no? Como dirían los Turner, que es lo que de pronto se está formando acá en... Así es. Una comunitas muy, muy bueno. Sí, qué bacán, ¿no? Sí. Y quería preguntarte respecto a tu labor pastoral. Tú en Venezuela venías trabajando con este grupo, con los Guarao, ¿no? ¿Cómo era un poquito tu trabajo ahí con este grupo? Sí, yo, bueno, los primeros años en Venezuela trabajé mucho con los jóvenes, en lo que llamamos la pastoral juvenil. Y luego de ahí pues fui a trabajar con los indígenas Guarao al oriente de Venezuela por el delta de Orinoco, ¿no? Donde para mí fue la experiencia que me ha marcado muchísimo. De ahí renace, podría decir, pues el amor hacia la antropología, porque descubro que la religión es obviamente muchísimo más que meramente predicar, hablar de la Biblia. La religión involucra la cultura, la religión involucra la economía, involucra, en fin, uno que es pastor o que hace trabajo pastoral, tiene que adiestrarse bien pues en estos campos porque hay mucho que hacer. Oye, en campos tan conflictivos, ¿no? Porque recuerdo últimamente tu tema de tesis y además últimamente lo que se ha venido hablando con esta coyuntura de Venezuela, los refugiados, ¿no? Es una situación bastante problemática, ¿no? Sí, bastante problemática y uno mira pues los índices, no ha habido en la historia pues de América, esta parte que me cuesta, como usted ya sabe, llamar América Latina, ¿no? Lo llamo América del Sur. Esta parte es la primera experiencia de un pueblo indígena viviendo bajo régimen de un campamento de refugiados, como está pasando con el pueblo Guarao. Y pues es un tema que a mí me interesa, no solamente por cuestiones de estudio, ¿no? Sino también esperando que se pueda hacer algo. Sé que la coyuntura es mucho más amplio, ¿no? De lo que podemos hacer. Pues, sin embargo, yo creo que mi aporte con esa tesis puede ayudar también a dar algunas respuestas a esa problemática de la migración Guarao. Qué interesante, Ocal, pues desde acá, desde Flaxo Radio, pues te deseamos la mejor de las suertes con tu tesis y también aprovechamos pues para saludar a los compañeros, a los profes y a toda la gente del Departamento de Antropología, de Historia y de Humanidades, pues que siempre están pues al pendiente de nosotros, los estudiantes, pues que estamos pues haciendo este camino de la antropología, el camino etnográfico. Y hablando de antropología, Ocal, pues vamos ahora sí a pasar al tema que nos ha convocado pues de la Semana Santa. Entonces, yo quería preguntarte pues o queríamos saber cómo se da o cómo se celebra, cómo ocurre, cómo acontece la Semana Santa en Venezuela, no teniendo en cuenta esto que conversábamos, digamos, antes de la entrevista tras bastidores, de que las celebraciones o que la ritualidad católica acá en América del Sur es mucho más, no sé, como más... No sé si será más interesante, tiene más cosas, ¿no? Que la que es como más oficial, ¿no? No sé si nos puedes como explicar un poquito mejor para yo no hablar. Yo creo que para hablar de la Semana Santa tenemos precisamente que comenzar desde el terreno común, ¿no? Como católicos, que un católico en China, en África, en Europa, en América, en fin, ese terreno donde nos encontramos todos, ¿no? Que en esta semana precisamente celebramos lo que llamamos el misterio pascual.
podríamos decir, el meollo de la fe cristiana, ¿no? Cristo que muere, Cristo que resucita, y ese es precisamente el meollo, podríamos decir, de la Semana Santa y de lo que llamamos el misterio pascual. Desde luego lo que decía yo, que la religión y la cultura son una simbiosis, pues que no hay cómo separar, porque aún en ese catolicismo tiene sus particularidades muy, muy específicos en cada lugar. Yo diría que he tenido la dicha de poder celebrar la Semana Santa en muchísimos lugares. Ay, qué bueno. Podría hablar de Kenia, podría hablar de Inglaterra, podría hablar de Italia, podría hablar de Venezuela, podría hablar de Colombia, ¿no? Y ahora por primera vez pues voy a celebrar aquí también en Ecuador. Y siempre a mí me llama mucho la atención, ¿no? Esos aspectos culturales muy particulares de cada lugar, ¿no? Y entrando a hablar un poquito pues de esa experiencia de la Semana Santa en Venezuela. En Venezuela tenemos varias, vamos a decir, celebraciones típicas. Comenzando con el miércoles santo, hay lo que llamamos la celebración del Nazareno de San Pablo. Una celebración que origina en Caracas. La imagen de San Pablo, de ese Nazareno, es muy particular. Hay dos versiones de origen, que se originó de Sevilla, tallado por un tal Felipe de Rivas, pero hay otra versión que habla que se haya originado pues de las Islas Canarias. En fin, pues yo creo que la religión siempre, ese aspecto de los mitos, de los cuentos, también son sumamente importantes, que no son una contradicción, ¿no? Solo que no hay datos, vamos a decir, muy precisos sobre estas cosas, ¿no? Pero en Caracas, como esta imagen llega a arraigarse, en el año 1697 ocurre en Caracas pues una epidemia de vómito, de diarrea, en fin, fiebre. Y había una iglesia donde estaba esa imagen de San Pablo, de Nazareno, de San Pablo. Y dicen, los fieles pidieron que saliera pues la imagen en procesión como para pedir la salud. Saliendo al lado de la iglesia había un jardín y había una mata de limón. Resulta que la corona del Nazareno se atrapa pues en ese limón y dicen que todos los limones se cayeron. Los fieles recogen esos limones, hacen un tipo de jugo y todos los que tomaron se salvaron, ¿no? Pues desde ahí, 1697 hasta el día de hoy, la celebración, bueno, de la procesión de San Pablo, de Nazareno de San Pablo, es una celebración que en toda Caracas se hace. Y debe convocar bastantes visitantes, bastante, ¿no? Sí. Bastante, todos van descalzos, la mayoría van descalzos, pero todos vestidos de color púrpura. Devocional, ¿no? Exactamente. Ahí van de púrpura como acá en Quito. Sí, y la gente pide ahí la salud, pide tantas cosas, ¿no? Esas cosas que yo creo que la fe en estas cosas es un terreno muy personal, ¿no? Un terreno donde el misterio está guardado en el corazón, pues, del ser humano. Sí, qué interesante. Sí. Y ahora estás primer año en Ecuador, ¿no? Acá. Correcto. Como... No sé si me permite hablar sí, un claro, poquito sí, de otra. Claro, el día supuesto. Jueves Santo, ¿no? Que el día Jueves Santo obviamente es un terreno también muy común, porque en toda la Iglesia Católica, por toda la tierra, todo el mundo, se celebra en la mañana la misa crismal, donde básicamente los sacerdotes renuevan ese compromiso, ¿no? Y al mismo tiempo es ahí donde se consagran los óleos, los santos óleos que se utilizan para el bautismo, para las consagraciones, para los enfermos, para confirmación. Es como renovar todos los objetos y los ritos de los sacramentos mismos, ¿no? Correcto, Ajá, correcto. como... Y luego en la tarde del Jueves Santo es la misa que llamamos
en Venezuela es más popular por lavatorio de los pies. Acá también ¿no? sí le dice parecido, ¿sí? Sí, sin embargo, bueno, la parte más importante de esa Eucaristía es precisamente la inauguración de la Eucaristía. Es ahí donde viene la tradición de la misa, que no se ha parado hasta el sol de hoy. Y luego en Venezuela, después de esa celebración, hay algo sumamente que para mí es uno de los momentos más solemnes, que es la procesión con el Santísimo. Se hace lo que llamamos el monumento, que es fuera de la iglesia, un lugar como que más recóndito, y ahí se coloca el Santísimo. Y desde ahí hasta el día sábado hay un silencio total en la iglesia, hay visitas. Venezuela tiene la tradición de la visita de los 7 templos desde ese momento, ¿no? Que uno tiene que visitar los 7 templos, que son los 7 lugares por donde pasó Jesús durante la pasión hasta morir, pues, en la cruz, ¿no? Y bueno, el Viernes Santo, otro silencio, pero es el día de la Vía Crucis como tal, ¿no? Que conmemoramos, pues, con símbolos, con actos, vamos a decir así, teatrales, pero muy sentido, muy devocional. Y luego a las 3 de la tarde en Venezuela celebramos la Pasión. Y de ahí hay una costumbre de las 7 palabras, sermón de las 7 palabras, que quiera rescatar precisamente las 7 últimas frases que Jesús dijo desde la cruz, ¿no? Es un sermón que también atrae muchísima gente. Y la gente se acerca como en grupos familiares, es motivo de reunión familiar también como acá. Sí, sí, es una cosa muy familiar, familia, amigos, ¿no? Sí. Vecinos, barrios, ¿no? Exactamente. Sí, y tal vez tienen algún plato de comida como especial, ¿no? Porque aquí en Ecuador es muy clásico cocinar la fanesca. La fanesca que probé el otro día, bueno, me gustó muchísimo. En Venezuela como tal es el pescado. Ese es el pescado. Las zonas, obviamente hay zonas donde hay algún otro tipo de comida, ¿no? Pero por lo general es el pescado. Esa semana la gente busca pescado como sea, ¿no? Y básicamente toda la semana es comer el pescado. Como que, como me cuentas, ¿no? Veo que como que en Venezuela tienen como esta tradición como del silencio, ¿no? Correcto. Sí, es como que es como muy devocional, es muy sentida. Sí. Y de pronto aquí en Ecuador, ¿le has visto el asunto similar, parecido, distinto? De verdad que diría yo que tengo muchas ganas, ¿no? De meterme ya pues en las celebraciones. Obviamente mañana que se celebra el arrastre de las caudas, ¿no? Una celebración que yo nunca he visto en mi vida. He leído algo. ¿De qué has leído? ¿De qué se trata? Porque estamos con ganas de irnos, algunos compañeros también, pero estamos... Sí, bueno, mañana para probar, para ver de qué se trata, ¿no? Pero se trata también de una celebración muy solemne, por lo que he leído, por lo que he visto. Desde lo que leí, esta celebración como que viene más de Sevilla, pero al mismo tiempo hay otra tradición que dice que viene de Roma, ¿no? Que era como que un honor a un soldado, al soldado caído. Y ahora pues como desde Sevilla que se le transforma, ahora el soldado caído es precisamente Jesús, claro, ¿no? Ajá. Y de ahí viene esa celebración. Se celebraba en Lima, me enteré que ya no se celebra en Lima, no estoy muy seguro, pero hay versiones que dicen que ya en Sevilla tampoco se celebra, que parece que queda como patrimonio básicamente, que se celebra solamente en Quito, ¿no? Aquí en la catedral. Sí, pero me pareció sumamente interesante, ¿no? Porque hasta la manera de vestir es un vestimiento de luto. Ajá. Pero un luto también que es pedir perdón, ¿no? Vi la bandera que usa el arzobispo, que primero pues con los sacerdotes todos sobre el suelo, ¿no? Como señal de penitencia, el obispo pasa la bandera sobre ellos y luego lo pasa sobre todos los fieles, ¿no? Como para decir, en el primer lugar, pues que se perdona
los pecados de cada uno que participa. Pero segundo, y para mí me pareció sumamente importante, que es para que el que participe tenga también como que ese valor que tuvo ese soldado caído, Jesucristo, que tenga ese valor para vivir pues esos valores que Jesús tuvo en su vida. Oh, qué interesante. Y me hacías de acuerdo a un tema que estuve como comentando ayer en Contrapunto. Comenté de una novela que tal vez has visto la película de la Última Tentación. Sí, lo he visto. Sí, es como este punto de vista a veces un poco más humano de Jesús, pero bueno, no iba a comentar eso. Lo que iba a comentar era este asunto de cómo históricamente, ¿no? De cómo se piensa, cómo se percibe que hay un cambio completo en la moralidad, o sea, es decir, en la antigua moralidad griega, romana, de donde quien importaba era pues el guerrero, el que vence a los enemigos, esta moral como de conquista, de matar al diferente, ¿no? Sí. Y cómo a raíz pues de la llegada pues de Jesús y de la iglesia pues cambia esta moralidad a ser una moralidad ya no de cómo es de venganza, de enfrentamiento, sino más bien una de solidaridad, pues de amor al prójimo y todas estas enseñanzas que de alguna manera son como sirven para el día de hoy, sirven para el día a día. Entonces, yo quería preguntarte sobre eso, ¿no? Sobre cómo las personas que digamos que nos escuchan o cómo nosotros acá desde Flaxo igual podemos hacer coyuntura con esto, pues, y para ser mejores en nuestra vida, pues, ¿no? Correcto. A mí particularmente, ¿no? Como persona, de repente como africano y luego como cristiano, como religioso, como sacerdote, siempre digo que la experiencia de Jesús en la vida de uno es muy particular. Y digo que aun que uno no creyera en los cristianos o hasta en el cristianismo como tal, pero Jesús es un personaje fascinante. Es un personaje que creo que va más allá sencillamente de la religión o la religiosidad, ¿no? Que trae pues básicamente esa moral muy particular, una moral que creo que tiene cabida en cualquier cultura, no tiene ninguna contradicción. Desde luego la doctrina pues es una cosa, pero yo creo que desde la moral, las virtudes de Jesús, ahí nos une pues a toda la humanidad, ¿no? Una persona que es capaz de morir en la cruz y todavía decir perdónalos, yo creo que eso es profundo, ¿no? Porque en esos momentos como que uno siempre tiende hacia una venganza, ¿no? Pero Jesús perdona. Segundo, lo que tú decías, ¿no? Es darse y luchar por la justicia. Yo recuerdo siempre este profesor mío de teología que decía Jesús no murió atropellado por un carro. Jesús no murió porque alguien lo disparó. Jesús murió porque Él escogió la vía de la justicia. Porque tenía la posibilidad de negar y así pues salvar su vida. Pero Él escogió la vía de la justicia, la vía del amor. Y para mí eso es lo más profundo, seguirlo a Él. Aunque si uno no es cristiano, si uno no cree en el cristianismo, pero seguir a Jesús, creer en Jesús es precisamente creer en esa nueva moral, que se basa en un amor desinteresado, se basa en una lucha continua por la justicia. ¿No? Qué interesante. Y pues y justamente esta última parte, ¿no? Así decías que así uno no sea cristiano, ¿no? Y de alguna manera pues estos países en los que vivimos acá en Latinoamérica tienen esta profunda tradición cristiana. Entonces digamos todas las prácticas, los discursos de alguna manera están permeados también pues por eso, ¿no? Entonces también es parte de lo que somos, es parte de nuestra historia. Entonces también pues por eso pues seguir pensando estas prácticas o estas prácticas culturales o esta tradición pues como ese espacio en donde es posible realizar muchas cosas. Voy a hablar ahora desde la antropología, muchas cosas que tienen que ver con
con, no sé si desestabilizar, pero sí poner en tensión el sistema mundo. O sea, hablo de cosas como la comunitas, como la liminalidad, como hacer contraestructura. Entonces, también como estas prácticas cristianas que muchas veces son como mal vistas o vilipendiadas desde el lado más como académico, ¿no? Como también nos sirven pues para hacer justamente esto, comunitas, liminalidad, o sea, justamente esto que se está buscando a veces en lugares como exóticos, en lugares como marginales, ¿no? Como también se puede encontrar, pues, en las prácticas religiosas. Correcto. Yo creo que, bueno, la figura de Jesús, ¿no? Han habido también, hay posturas que yo no comparto, por ejemplo, que poner a Jesús como la figura, como ese socialista, a mí me parece, puede ser que sirva, ¿no? Sin embargo, a mí me parece como que exagerado, en el sentido que para mí Jesús va más allá de cualquier ideología, porque los valores de él, pues, obviamente van... Ahí hay valores como de comunitas. Comunitas, ¿cuál es la experiencia? La experiencia de vernos como hermanos, ¿no? Que de crear, podríamos decir, pues como que ese nuevo parentesco que va más allá de la sangre. Y yo creo que, bueno, para mí, el antropólogo, uno de los grandes retos del antropólogo es precisamente crear esos nuevos parentescos, ¿no? Donde la sangre... pues como que asume otro nivel. Obviamente esa parte de la sangre es sumamente importante, pero más allá también se puede crear, ¿no? Ese nuevo parentesco. Pero es un parentesco que se basa en poder ver el rostro del otro como mi hermano. Es ahí donde yo digo, cuando a veces se usa Jesús para justificar una ideología, ahí... cualquier ideología puede atropellar al ser humano sin mirar la cara, sin justificando cualquier cosa, pues, desde el punto de vista ideológico. Y es eso que yo digo, pues, yo me imagino a Jesús que saldría, como ese día que salió bravo, ¿no? En el templo, corriendo a todos los que vendían en el templo. Para mí, eso podría, pues, Jesús podría sentirlo, ¿no? Pero eso sí, uno que se comprometa con la humanidad, con cualquier sociedad, mirar al otro como mi hermano, a pesar de las diferencias que pueden haber, ¿no? Porque las ideologías, y gracias a Dios que hay diferentes ideologías para mí, gracias que eso existe, porque hace que la humanidad siempre tienda hacia la mejoría en cuanto a la economía, en cuanto a lo social, en cuanto a las relaciones personales, en cuanto a la administración política, ¿no? No hay un sistema, yo que digo, que puedo decir que ese sea perfecto. Y es ahí donde yo creo, para mí, estudiando antropología y desde mis convicciones cristianas, digo, tengo un compromiso con la humanidad de hacer una diferencia. Mucha gente me pregunta hasta ahora, pero ¿por qué regresa a Venezuela? Yo digo, yo regreso. Esté como esté diferente, yo regreso, porque yo creo, eso es mi espacio para luchar desde esas herramientas antropológicas, desde esos valores cristianos, para crear un mundo mejor. En eso yo siempre hablo de mi metro cuadrado. Ese metro cuadrado, ese kilómetro cuadrado, donde vivo, donde conozco a la gente, es donde yo puedo hacer una diferencia. No pretendo que en el ámbito más amplio, políticamente, puedo hacer cambios. De repente sí. Pero lo más importante es ese metro cuadrado y luego extendido a ese kilómetro cuadrado. Wow. Qué bacán, qué bacán que este mensaje pues que nos has compartido respecto al trabajo pastoral pues vinculado a la antropología. Para que te sirvas un cafecito. Gracias. Sí. Estamos en esta tarde compartiendo con Josia Okal, pues él es de Kenia, es sacerdote misionero de la Consolata. Y quería preguntarte, le decimos Okal, quería hacer esta aclaración, pues en África se nombran con los apellidos, ¿no?
Sí, bueno, es antropológicamente es otra cuestión muy difícil de explicar, ¿no? Si tenemos o no tenemos apellidos, porque nosotros hablamos de nombre de familia. No es apellido en el sentido, pues, de esta parte. Bueno, de ahí hasta los ingleses también el concepto de apellido es un poquito confuso en ese sentido, ¿no? Pero nosotros cuando uno nace, hay el nombre que se le da, pero luego hay el nombre, para decirlo así, que hereda de la familia. Ah, ya. Y pues ahí viene, mi papá era Ocal, por eso que yo también soy Ocal. Pero si yo tuviera hijos, mis hijos no son necesariamente Ocal. Esa herencia no es que sea lineal hacia el último, ¿no? Porque hay el nombre que me dieron cuando nací. Cuando nací a mí me dieron el nombre que se llama Oleo. Oleo era mi abuelo. Ya. Sí, y eso es lo que me dieron. Y si tuviera hijos, mis hijos no serían Ocal, sino serían Oleo. Así que es otra lógica totalmente diferente. Claro, ¿no? estos parentescos a veces es un tema antropológico bien extenso, Sí, ¿no? Sí. exactamente. Exactamente. Es que la cultura, en este caso de esta parte de América, pues es como que muy lineal y es muy fácil. Yo sé que en Dara, pues tu abuelo era Endara, bisabuelo, lo más probable que haya sido Endara también, ¿no? Claro, sí. Pero en mi caso, en nuestro caso, no necesariamente. Oye, Sí. qué interesante digamos, estas ideas, cómo logras compaginar pues con las ideas de África y las de acá. Y te quería preguntar ¿cuál es el trabajo específicamente que se dedican los misioneros de la Consolata? ¿Cómo en qué países están y cuál es su trabajo pastoral como específico? Ok. Bueno, ¿Y quién nosotros... es su creador también? Fundador. Su fundador, sí. Nuestro fundador. Nuestra congregación Misioneros de la Consolata nace en Torino, Italia, al norte de Italia, en el año 1901. Así que relativamente somos jóvenes, ¿no? Ajá. En comparación con los franciscanos, los dominicos. jesuitas, los dominicos, ¿no? Que tienen toda una eternidad, ¿no? Pues sí, nosotros nacemos de un italiano llamado José Alamano, o Giuseppe Alamano en italiano. Y fue por muchísimo tiempo, 46 años, fue el rector del seminario diocesano de Torino. Y él desde ahí, decimos que él desde ahí miraba al mundo desde la ventana de Torino, ¿no? Porque miraba al mundo, miraba la necesidad de misioneros. Yeah. Estamos hablando básicamente del comienzo pues del siglo XX, ¿no? Que se supone que ya el evangelio había llegado pues a muchos lugares, de repente el método de evangelización estaba cambiando, ¿no? Pero desde ahí él mira, pero con miras especialmente a África. El primer país donde quería ir era Abisinia en aquel tiempo, que ahora se llama Etiopía. Pero por cuestiones de guerra entre Italia y Etiopía no pudo, así que llegan a Kenia. Kenia es donde llegan los misioneros de la Consolata primero, y de ahí pues se expanden a otros países y otros continentes como tal. Lo nuestro decimos que es la primera evangelización, pero que hoy en día también cuestionamos muchísimo, ¿no? Porque no sencillamente, pues, se puede decir, vamos a conquistar. No se trata hoy en día de conquista. Por eso que nos interesa también áreas como donde hay diálogo interreligioso, donde hay ecumenismo, porque descubrimos que la evangelización hoy también tiene mucho que ver con la cultura, tiene que ver con la integración y todo eso. Trabajamos, por ejemplo, en Mongolia, en Taiwán y en Corea del Sur, donde lo nuestro es más que todo, pues, eso de
integración interreligiosa. Qué interesante eso, sí. Sí, hemos tenido otras experiencias, por ejemplo en Djibouti, también en África, donde básicamente 90% son musulmanes, y ahí también hemos trabajado en Etiopía, donde básicamente la iglesia más fuerte es la iglesia ortodoxa copta, y ahí pues hacemos también como que esas comunidades. Y ahora aquí a nivel de América enfatizamos mucho el trabajo con los pueblos indígenas, que consideramos como un diálogo interreligioso, porque ya no es ese tiempo que se decía que los indígenas eran paganos, no, tienen una experiencia de Dios, ¿no? Claro. Y lo que podemos hacer es compartir nuestras experiencias de Dios, donde ya hay algunos indígenas que son cristianos, compartimos también desde ese plano. Sin embargo, descubrimos también que cada uno y cada pueblo tiene su manera de recibir el cristianismo. A mí me parece que antropología me ha ayudado en ese sentido, ¿no? De ver cómo estos pueblos no es que asimilan, sino que adoptan. Sí, lo usan sí, como ellos quieren. Exactamente. Sí. Y ahí pues surge algo muy, muy bonito, muy, muy bonito. Sí, ¿no? Todo bien, continúa lo que estabas diciendo. Y yo trabajo mucho en lo que llamamos la pastoral indígena a nivel de América Latina, ¿no? En mi congregación, pues, formo parte de ese equipo. Por eso que, bueno, ahora, por ejemplo, en octubre tenemos nuestro convenio en Roma para hablar desde todos los continentes. Nos vamos a encontrar para hablar de estos temas como la interculturalidad dentro de la evangelización, ¿no? Y a nivel de América he trabajado con gente de Guatemala, de Brasil, de México. Murió hace apenas como 10 días uno de nuestros pilares de Brasil, el padre Nelo, que es italiano, pero que ha trabajado muchísimo en la parte de Belén, pues con los indígenas. Y luego desde el norte, desde Guatemala, tenemos a Cristina López, pues una aymara que es tan dedicado también pues con estos temas, cómo combinar la religión con la cultura, cómo no permitir ese divorcio, ¿no? Que desafortunadamente algunos evangelizadores han propiciado ese divorcio, que lo que trae pues es una ruptura que no se puede como que enmendar, ¿no? Y luego Mario López, que también es de Brasil, de México. Y pues mi mentor, podría decir, Eleazar López, un indígena sacerdote. Recuerdo cuando me cuenta que él en su diócesis comenzó la formación de diáconos, porque el indígena también le cuesta un poquito, no casarse. Ahora que los católicos, los sacerdotes no se casan, a veces esas cosas son culturalmente muy fuertes. Así que él quería construir una iglesia donde haya ese tipo de sacerdote pues casado en ese sentido. Es diácono, no es sacerdote en sentido total de la palabra, pero asume todos los roles básicamente del sacerdote. Y lo pararon durante pues el tiempo de nuestro muy amado Papa pues Benedicto XVI, que era un poquito en esas cosas. Sabes que un poco la línea de Ocal pues es como siempre también la resistencia pues de ahí pues también siendo ahí dentro de la iglesia, ¿no? Sí, una frase que a mí me gusta muchísimo que aprendí, y eso lo aprendí aquí en Ecuador, porque estuve en Ecuador en el año 2008 y en el año 2011, ¿no? Para algunos encuentros. Y hay el padre Alcide Catota, que está en La Tacunga. Precisamente este fin de semana lo voy a ayudar, ¿no? Que tenemos una amistad desde 2005. Un hombre que yo admiro muchísimo por su compromiso. Es un indígena quechua, ¿no? Pero que lleva ese adelante también, ese simbiosis o ese matrimonio que debe ser entre la religión y la cultura. Y yo recuerdo que me decía: queremos una iglesia con rostro indígena,
con pensamiento indígena y con el corazón indígena. Si no logramos eso, que el católico indígena pues sea de rostro indígena, de pensamiento indígena y de corazón indígena, tampoco la iglesia crece. Yo creo que la iglesia crece, es católico, crece precisamente porque hay esas expresiones culturales, pues que vienen como que dándole otro valor a vivir el catolicismo. Gracias Ocal por tus palabras, gracias por tu compañía. Estuvimos con Josia Ocal, estamos llegando a la parte final del programa. Queremos pues, tenemos reservado una canción pues para poner en el final para despedirnos, y entonces queremos pues que Josia nos comparta pues un mensaje, pues una despedida, un mensaje para todos nuestros oyentes, y que también presentes pues la canción que vamos a escuchar. Bueno. Y después iremos pues con la canción. Sí, yo el día Viernes Santo diría que es una de las experiencias más fuertes que yo he tenido pues en mi vida sacerdotal, cuando trabajé con el pueblo guarao, y ese día era día que yo salía de la casa a las 5 de la mañana a visitar básicamente todas las comunidades, y eso es interesante porque por allá pues no tenemos carreteras, uno va por el río, esa es nuestra autopista, ¿no? Decimos autopista fluvial, donde tú manejas esa lancha por esos ríos, ¿no? Y visita todas las comunidades. A veces llegaba ya entrada la noche, pero yo veía la fe de esa gente. Eso, adorar la cruz, ver a Jesús muerto en la cruz. Y yo recuerdo una frase de una señora: este sí que nos ama. Este sí que murió por nosotros. Para mí esa frase me quedó hasta el sol de hoy, ¿no? Ver a alguien de una cultura totalmente diferente, pero que en su experiencia puede decir: este nos ama porque murió por nosotros en la cruz, ¿no? Y la adoración de la cruz del Viernes Santo para mí fue siempre y ha sido siempre una experiencia tan profunda, ¿no? Es encontrarse con alguien que obviamente no he conocido en la vida, pero la fe me une a él y me hace sentir como si estuviera el día como de hoy, ¿no? Yo creo que más allá de meramente pues actos culturales, yo creo que es un acto de un encuentro tan profundo. Yo creo que el ser humano, su vida cambia cuando tiene un encuentro profundo, y ese encuentro para mí es con Jesús de Nazaret, aquel que muere en la cruz por nosotros, pero no murió por los cristianos, murió por toda la humanidad. Murió por ti, por mí, para que precisamente podemos ser mejores seres humanos, podemos construir estas comunidades, ¿no? Podemos construir este nuevo parentesco que ya no depende de la sangre. Y esta canción, Saliendo de Pretorio, es como ese recorrido que Jesús hace de los 7 lugares, desde básicamente el cenáculo donde celebra con sus discípulos, con aquellos 12 más allegados, celebra la última cena, y ahí va al jardín de Getsemaní, y ahí pues todo el recorrido hasta morir en la cruz. Y uno de los momentos más fuertes, Pretorio, es precisamente ese lugar donde vivía Pilato, donde se da el veredicto: crucifíquenlo. Y de eso nos habla esta canción. Nos vemos la próxima semana en Contrapunto en Antropología. Estuvo con ustedes Fernando Endara con Josia Ocal. Gracias por su compañía. Tengo de amor, se te
se escucha solo un grito. Levántate, maldito. No, no puedes ser maldito. Aquel que en su dolor exclama con un grito. Perdónale, Señor, perdónale sus faltas. No mires su actuación, de hechos ten compasión.